Hola, Rigelinos. Vamos a resolver las preguntas del tema 4 de Ciencias Naturales. Los seres vivos. Pregunta número 1. ¿Qué es una célula? Una célula hemos dicho que es la parte más pequeña de la que están formados los seres vivos y la célula está viva. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? Hay 3 funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Pregunta número 3. Resume las funciones vitales. Pues la nutrición consiste en la obtención de materia y energía a través de los nutrientes. La relación es el proceso de elaborar una respuesta ante un estímulo y la reproducción consiste en formar nuevos seres vivos. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las partes de una célula? Pues en la célula, todas las células tienen una membrana, un núcleo, un citoplasma y un orgánulo. Una membrana es la cubierta que rodea la célula. El núcleo es la parte más importante de la célula que dirige su funcionamiento y está en el interior. Entre la membrana y el núcleo está el citoplasma. El citoplasma está lleno de orgánulos que son los elementos que desarrollan las funciones vitales de la célula. Pregunta número 5. Dibuja una célula animal y otra vegetal y señala sus partes. Pues como podéis ver en esta foto tenemos una célula animal y una vegetal. Tienen las mismas partes, la única diferencia es que la célula vegetal tiene una pared celular después de la membrana, es más gruesa que la membrana. Pregunta número 6. ¿Cuál es la diferencia entre célula pluricelular y unicelular? Un ser vivo unicelular es aquel que está formado por una sola célula y un pluricelular es porque él está formado por más de una célula. Completa. Las células forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas. Y los sistemas y los órganos forman aparatos. Por ejemplo, el sistema óseo y el sistema muscular constituyen el aparato locomotor. Pregunta número 8. ¿Cuáles son los 5 reinos de los seres vivos? Tenemos de menos complejo a más complejo sería mónadas, prototistas, hongos, plantas y animales. Pregunta número 9. Explica el reino de los mónadas y pone ejemplos. Pues los mónadas son organismos unicelulares que no tienen membrana nuclear y tienen el núcleo disperso por el citoplasma. Por ejemplo, una bacteria. Pregunta número 10. Explica el reino de los prototistas y pone ejemplos. El reino prototista es variado. Tienen en común que tienen el núcleo concentrado y no forman tejidos, son unicelulares. Por ejemplo, los protozoos o las algas. Pregunta número 11. Explica el reino de los hongos y pone ejemplos. Los hongos pueden ser unicelulares u pluricelulares, que están compuestos por más de una célula. Lo más común es encontrarlos bajo la tierra o en trozos de madera o en alimentos de composición. Se caracterizan porque se alimentan de restos de seres vivos, es decir, que no fabrican su propio alimento y suelen vivir en lugares fijos. Por ejemplo, las setas o las levaduras. Pregunta número 12. Explica el reino de las plantas y pone ejemplos. Las plantas se caracterizan porque son organismos pluricelulares, están formados por más de una célula. Las plantas es el único organismo de todos los reinos que fabrica su propio alimento a partir de sustancias que toma del suelo, del aire y del sol. Y las plantas no se pueden desplazar, viven fijas al suelo. Por ejemplo, pues una margarita. Pregunta número 13. Explica qué es la fotosíntesis. Puedes hacerte un dibujo para ayudar a explicarlo. Pues aquí adjuntamos el dibujo. La fotosíntesis es que las plantas obtienen agua y sales minerales y a través de las hojas cogen la luz solar y el dióxido de carbono. Todo eso es la savia bruta. Lo transforman en savia elaborada para que pueda alimentar a todo su cuerpo. Y en ese proceso liberan el oxígeno. Nos permite que nosotros podamos respirar. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las características del reino de los animales? Pues los animales es que son pluricelulares,
se alimentan de otros seres vivos, no fabrican su propio alimento. Casi todos los animales son capaces de desplazarse de un lugar a otro y tienen un sistema nervioso y unos órganos de los sentidos. Y bueno, estas son las respuestas a todas las preguntas. Espero que os haya quedado claro y que las podáis corregir. ¡Hasta luego!